Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Hoy vamos a hablar sobre la situación tributaria de las finanzas del Estado salvadoreño. Vamos a hacer un poco de didáctica para comprender un poco estos conceptos y cuál es la situación real que vive nuestro país. Por eso está con nosotros Alfredo Díaz Barrera, director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, tenemos una nota que nos va a servir de punto de partida para esta conversación que nos ha preparado el equipo de prensa. Así es que veamos la nota que ha preparado Alejandra Areníbal. Veamos. En materia de impuestos sobre renta, fue superada al obtener una recaudación de 378.1 millones. A este resultado, calificado como muy exitoso por las autoridades de Hacienda, se agregan las 478.184 declaraciones recibidas hasta el 2 de mayo, que supera a la cantidad proyectada de 460.000, y en relación al año pasado, registra un incremento del 4.4%. Queremos informar que 192.127 declaraciones de renta fueron presentadas por internet, fueron presentadas utilizando la herramienta informática que hemos puesto a disposición de los contribuyentes en sustitución de los trámites presenciales. 286.057 fueron presentadas en ventanilla, y estas declaraciones fueron incorporadas electrónicamente a nuestros registros por medio de trámites presenciales de los contribuyentes. También se ha previsto una devolución en renta de aproximadamente 32 millones de dólares, que se irán entregando en el transcurso del año. Con respecto a las devoluciones de renta a aquellos contribuyentes que en concepto de pago a cuenta o por retenciones excesivas a su obligación tributaria, queremos informar que esta semana se inició con más de 2.800 contribuyentes a quienes hemos comenzado a devolver su renta pagada en exceso, y con el criterio que dijimos en la última reunión con ustedes, las que llegaron primero con un monto menor a $1,000. En cuanto a los contribuyentes que no presentaron su declaración de renta, podrán hacerlo extemporáneamente a partir de la próxima semana, a través de la aplicación informática Declaración de Renta en Línea, una herramienta que ha tomado más fuerza en los últimos años para los usuarios que optimizan tiempo a través de la misma para la realización de estos trámites. Bueno, ahí teníamos la nota que nos ha preparado el equipo de prensa. Contamos esta noche con la presencia del director general de Impuestos Internos, Alfredo Díaz. Director, ¿cuál es el estado actual de la recaudación? ¿Cuáles son las cifras alcanzadas durante este 2016? Buenas noches. Quiero agradecer en nombre del Ministerio de Hacienda, de nuestra Administración Tributaria, la oportunidad que Gente B nos ofrece para comentar los resultados recaudativos del ejercicio 2015. En concreto se refiere, digamos, al impuesto sobre renta, pero en esta ocasión podemos hablar de otros tributos que también han sido cerrados en función del fin del ejercicio 2015. Y si me permite, quisiera decir lo siguiente. El Ministerio de Hacienda todos los años hace presupuestos de ingresos y los hace para cada uno de los tributos. Tributos son impuestos y otro tipo de contribuciones que el Estado colecta y que sirven para financiar el presupuesto anual. Este año cerramos el 2 de mayo el ejercicio de pago renta 2015 con un superávit nominal de 49.1 millones, cantidad que podrá ser mayor si consideramos que 45 millones de recaudación no fueron enterados en el último día porque los contribuyentes solicitaron
al Ministerio de Hacienda un plan de pago de 6 meses para completar esa obligación. También hay otros contribuyentes que están en trámite de cancelar sus compromisos tributarios y pudieran ser 40 millones más. Eso quiere decir que los 49.1 millones perfectamente pudiera ser el doble de esa cantidad, pero nosotros en el día del cierre del periodo de recaudación mencionamos únicamente los 478 millones con que cerró el ingreso líquido del ministerio por concepto de pago de impuestos sobre la renta. ¿Puede ser más de repente? Estimamos nosotros que pudiera ser unos 65 millones más, pero nosotros por transparencia y por respeto a los contribuyentes hemos únicamente informado aquellas cantidades que fueron enteradas líquidas a la caja de la tesorería del ministerio. Es decir, para que la gente nos entienda, es lo que se va a ir pagando, digamos, en cuotas. Y lo que ya al final de ese proceso, pues, es lo que se estimaría, digamos, podría llegar a 65. Hay 45 millones más de contribuyentes que debieron pagar el 2 de mayo, pero haciendo uso de su derecho, solicitaron un plan de pago que según la ley es no más de 6 meses y que asciende a 45 millones. Luego hay otras declaraciones de empresas que en su momento hicieron una declaración formal de pago de renta y que estamos negociando con ellos la forma en que la van a cancelar, y diríamos nosotros que por lo menos hay 65 millones más que son resultado de la declaración renta 2015, que se suman a los 49.1 millones que en efectivo colectamos al final del ejercicio. Ahora, entre lo que se habían proyectado recaudar y lo que con la cifra pues del corte que se hizo, ¿ha habido algún superávit? ¿Se ha superado esa proyección que el ministerio tenía? En renta sí. Los contribuyentes acudieron a cumplir con sus obligaciones. Hemos superado la meta recaudativa en 49.1 millones en efectivo y otros 65 millones más que son parte de la recaudación que se irá haciendo efectiva en el curso de los próximos 6 meses. ¿Eso en comparación al año 2015? En comparación a 2014. En comparación a 2014, perdón, porque lo que se cierra es el ejercicio fiscal 2015, sí, tiene toda la razón. Sí. Ahora, ¿qué significa para el Estado? ¿Qué significa en términos del desarrollo económico, qué significa la recaudación fiscal? Para que la ciudadanía pueda tener la dimensión de para qué sirve este ingreso. El gobierno de El Salvador todos los años presenta a la Asamblea Legislativa una ley general de presupuesto. Ese presupuesto en el año 2015 fue del orden de los 4.450 millones de dólares. Listo. En las estimaciones de Hacienda, más del 94% del financiamiento del presupuesto proviene de 2 impuestos y el pago de aranceles aduaneros. En su orden, el impuesto más importante es el impuesto al valor agregado, que se llamamos normalmente el IVA. Ese impuesto es recolectado de 2 formas. El IVA que se le cobra a cualquiera de nosotros que hace una compra de un bien final. Un bien final es aquel que no va a ser utilizado para otra cosa que para satisfacer necesidades de las familias. Y el otro es un impuesto al valor agregado que se cobra a las importaciones. Todas las importaciones que vienen de fuera de la región centroamericana pagan
pagan el IVA importaciones y juntos suman el impuesto más importante para financiar el presupuesto. El siguiente impuesto es el impuesto sobre la renta, que se cobra en función de los ingresos de las personas naturales y en función de las ganancias de las personas jurídicas. Listo, estos son los dos tipos de contribuyentes, ¿verdad? Las personas naturales y las personas jurídicas. Y las personas jurídicas. Ahora, en el marco legal, ¿cómo están las normativas jurídicas en las cuales se basa el sistema tributario? El sistema tributario salvadoreño es un sistema que en su fundamento constitucional garantiza la tributación a través de pagos legalmente autorizados y da facultades a la administración tributaria para, en caso de que el contribuyente refleje inconsistencias, incoherencias o cualquier otro signo de defecto en su declaración de ingresos o declaración de impuestos sobre renta, tenemos facultades para hacer 4 clases de intervenciones. Podemos inspeccionar, podemos verificar, podemos hacer fiscalizaciones o simplemente revisiones. Las fiscalizaciones son procesos de revisión profunda, buscando establecer si los costos y los gastos, así como los ingresos de la empresa o de la persona, son correctos en términos de la cantidad a declarar. Usted sabe que por ley el gobierno tiene derecho a el 30% de las utilidades de las empresas y tiene derecho al 10% de las rentas de los asalariados. Bajo esas circunstancias, esta recolección del impuesto representa, digamos, junto con los impuestos en aduanas, el 94 y algunas veces más % de los ingresos tributarios. Hay otros ingresos que no son tributarios, que tienen que ver, por ejemplo, con contribuciones especiales, como por ejemplo la contribución especial al financiamiento del programa El Salvador Seguro. Ese es un ingreso que no se considera un tributo. Sí, es un tributo, pero no es un impuesto, ¿verdad? No es un impuesto. Es una contribución especial. Es una contribución especial porque no está dirigida a financiar rubros en general. Las contribuciones especiales tienen una característica que los distingue de cualquier otro tributo. Son específicas para ciertas actividades que el gobierno hace. Y entiendo que tienen temporalidad, ¿verdad? Tiene temporalidad y tiene especificidad en cuanto a uso y destino. Por ejemplo, el 5% sobre los servicios de telecomunicaciones es una contribución para financiar el Plan El Salvador Seguro y se ha aprobado por los legisladores por 5 años. El otro componente de la contribución para la seguridad es un 5% sobre las ganancias netas de aquellas personas naturales y jurídicas que en el año tienen una ganancia superior a $500,000. Esa contribución especial está legislada para tener una vigencia de 5 años y destinada exclusivamente a financiar los los programas que contiene el plan El Salvador Seguro. Mismo está otra contribución especial, como por ejemplo el que sirve para el FOVIAL, que sirve para mantenimiento y construcción de carreteras. Hoy por hoy son 10 centavos por galón, ¿verdad? Hoy por hoy son 10 centavos por galón. Y esa contribución no puede usarse para otra cosa que no sea el fondo de mantenimiento y construcción de vías públicas. Ahora, hay un carácter que es el que hay que entender, el carácter del régimen tributario, y nos gustaría que se lo explicara a la ciudadanía, porque esto, digamos, es hacer un poco de didáctica para que la gente entienda de qué va el asunto. ¿Cuál es el carácter regresivo o progresivo del sistema tributario?
Un sistema tributario puede ser progresivo, neutro o regresivo. Tiene que ver con la distribución de la carga tributaria entre los diferentes sectores divididos por niveles de ingreso. Hay impuestos que por su naturaleza son regresivos. Por ejemplo, hay impuestos como el IVA, por ejemplo. El IVA es un impuesto que tiene grandes virtudes, pero en países de alta concentración de ingresos es regresivo, porque es un 13% sobre el consumo final de cualquier persona, no importa su nivel de ingreso. Hay impuestos que son muy progresivos, como por ejemplo cuando el impuesto sobre la renta grava rentas altas y disminuye el impacto contributivo de aquellos que tienen rentas de menor cuantía. Es lo que como comúnmente decimos, quien gana más, paga más. Quien gana más, paga más impuestos. En el concepto progresivo. En el concepto progresivo. Ahora, ¿qué tanto nuestro país tiene un carácter progresivo o regresivo? ¿Y qué habría que hacer para que eso pudiera? Digo, porque yo creo que en la lógica de todo ciudadano está aquello de que quien gana más, pues debe pagar más, ¿no? Bueno, es importante decir que el impuesto sobre renta, para hablar de ese impuesto, la ley ordena que a medida que el nivel de ingresos, en el caso de las personas naturales, o volúmenes de ganancia de las empresas, de las personas jurídicas, incrementa, el porcentaje que se paga sobre la renta gravada de estas personas naturales y jurídicas incrementa hasta llegar a ser el 30% de esa ganancia neta. Déjeme explicarle una cosa en relación a esto. El sistema tributario puede ser, en términos de gravar la renta de los niveles de ingresos más bajos a los niveles de ingresos más altos, con porcentajes cada vez mayores. Esto es un signo de progresividad, dependiendo de si, en primer lugar, las diferencias entre el porcentaje que paga un asalariado, que es el 10% de sus ingresos anuales, contra un 30% sobre la ganancia de una persona jurídica. Aquí ya entran otras cuestiones. Hay equidad tributaria vertical y hay equidad tributaria horizontal. Es muy difícil hablar de equidad o de progresividad cuando el sistema tributario en cada nivel de ingreso no se asegura de que todos lo paguen. No se asegura de que todos lo paguen. Y hay inequidad tributaria si nosotros no establecemos diferencias en el porcentaje con que se grava una renta suficientemente diferenciada entre el que gana poco y el que gana mucho. Por eso decimos nosotros, hay que buscar la progresividad por la equidad. La equidad horizontal consiste en que en un nivel de ingreso todos pagan, y la equidad vertical consiste en que de un segmento de ingreso a otro, la diferencia con que se grava ese ingreso, sea en forma de ganancia o sea en forma de remuneraciones, sí se nota la diferencia. Hay países... Porque de lo contrario golpearía más al que gana menos, ¿no? Golpearía al que gana menos y habría también, como le digo, la progresividad es una característica del tributo que consiste en el principio que usted muy bien dice, paga más quien tiene más. Pero nosotros decimos que paguen todos en cada nivel de ingreso para asegurarnos que estamos hablando no solo de progresividad, sino que una progresividad con equidad tributaria. Y ya vamos a llegar, y me gustaría que en el segundo bloque habláramos justamente de ese que es uno de los
principales desafíos que tienen países como los nuestros, y es hacer que todos los que tienen que pagar paguen. Vamos a hablar de la elusión y la evasión fiscal cuando regresemos, ¿le parece? Muy bien, muchas gracias. Listo, una pausa, ya venimos con más. Estamos en Gente de Opiniones hablando de la situación tributaria de nuestro país. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Rusia 2 personas, visitando Madrid, San Petersburgo y Moscú, del 4 al 15 de julio. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Buenas noches, amigos y amigas. Continuamos conversando. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Continuamos conversando con el director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Alfredo Díaz Barrera. Y una de las cosas más importantes, bueno, de este programa es hacer justamente un poco de didáctica para que la gente, pues como usted, como yo, que no somos economistas, que no somos contadores, podamos entender de qué se trata esto, porque es importante saber lo que nos decía el director hace unos minutos. Justamente es de todo esto que nosotros damos, de 5 en 5, de 100 en 100, lo que sea que aportemos como impuestos o como tributos, mejor dicho, que es la palabra más genérica, pues es que se compone el presupuesto general de la nación, que sirve para hacer las obras que el país necesita para caminar, para avanzar, para que todos podamos tener pues mejores condiciones de vida. Uno de los retos en ese aspecto que tiene que superar el país, que tiene que superar El Salvador, es la evasión y la elusión fiscal, ya que afecta, como decíamos, las finanzas del Estado. Ahora, ¿qué debemos entender, director, cuando hablamos de evasión? Comencemos por ese término, evasión de impuestos, para que luego podamos entrar a qué es la elusión y podamos hacer la diferencia para que la ciudadanía no se confunda con esos términos. Comencemos con la evasión. Si me permite, me gustaría empezar por la elusión, porque Listo. es un concepto más difícil de explicar y que ayuda a entender el de evasión. La elusión es el proceso por el cual el contribuyente deja de pagar sus impuestos y de cumplir sus obligaciones tributarias, aprovechando los vacíos, aprovechando las omisiones o los defectos que la ley tributaria tiene. Porque no es perfecta, debemos Sí, entenderlo. Nosotros continuamente estamos llevando a la consideración de los legisladores reformas al Código Tributario, al Código de Renta, al Código de IVA, para poder ir cerrando, decimos nosotros, las vías por donde se hace elusión fiscal. No pagan los impuestos porque hay una legislación que utilizada adecuadamente permite no pagarlo. Voy a poner un ejemplo. Pero sin cometer ilegalidades, digamos. No, sin cometer delitos. En esencia no es una indecencia, pero no es una ilegalidad. Está en el marco de lo ético, sí está muy mal. Sí, es una cosa que no está bien. Le voy a explicar, si me permite, porque esto es algo de lo que hemos tratado de hablar con los contribuyentes para que comprendamos todos qué significa la elusión. El ejemplo es el siguiente. Un contribuyente debe pagar 100, pero declara 50. La administración tributaria realiza, viendo las inconsistencias, viendo una serie de indicadores en la declaración de renta, que puede haber un impuesto no pagado, y hace una fiscalización. Una fiscalización es una revisión exhaustiva de las finanzas del contribuyente. Listo. Y finalmente la administración tributaria emite una resolución ordenándole al contribuyente que corrija su declaración, porque no son 50, sino 100 pesos lo que debe pagar en concepto de impuesto. El contribuyente, a partir del momento en que recibe la notificación de que debe modificar su declaración, puede ser de renta, pago de IVA, él tiene una serie de opciones legales bien garantizadas, de recurrir la decisión de nosotros.
puede ir ante el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas de nuestro propio ministerio. Puede, si ahí le confirman a la administración la determinación en impuesto a pagar, puede ir a la sala de lo contencioso de la Corte Suprema de Justicia. Y puede, si ahí lo obligan a pagar, hacer una serie de diligencias en la Fiscalía General de la República y puede hacer un tipo de litigación que nosotros llamamos litigación aviesa. Vamos a ver, no sé si le termino de entender, pero eso significa que hay varias formas de estirar la pita. La elusión perfecta y más frecuentemente utilizada es la prolongación indefinida del pago del impuesto. Ahora, pero si realmente el examen que ustedes han hecho, es decir, le han contado bien las costillas a esta persona jurídica, y que por lo tanto está claro que tiene que pagar más impuestos, es una indecencia, como usted decía, de primer nivel. Sí, pero no es ilegal. Exacto, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo. El punto es que la forma más frecuente de elusión es la prolongación indefinida del proceso de cobro. Lo estoy mencionando porque la semana antepasada el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para modificar el marco legal en que se realiza el cobro de aquellos tributos no pagados y que la Administración Tributaria ha determinado que sí debe pagar el contribuyente. Vamos a ver, tenemos una nota, porque entiendo que se hizo más bien una declaración que tenemos, porque entiendo que la UCA presentó un informe justamente sobre el estado de la evasión fiscal. Veamos lo que dice y luego me gustaría su comentario, director. Sí, veamos. es interesante. La evasión y la elusión fiscal, que como ya señalaron asciende a más o menos 1.500 millones de dólares, resta poder redistributivo de la política fiscal, porque es una fuga importante de recursos para el Estado. Y esto es particularmente sensible para un país donde el Estado tiene que solventar y tiene que intervenir en la satisfacción de ciertas necesidades de las personas que no se pueden satisfacer dados los bajos salarios. Pero también no se debe olvidar que hay una parte de impuestos, una parte de tributación, que suele ser una parte dejada de lado, sobre todo cuando se refiere a una mayor tributación que recaiga sobre los que más tienen, ¿sí? Le hace empresas y las empresas también que evaden y que eluden impuestos. ¿Cuál es el impacto, director, que tiene la elusión y la evasión en el país? Sí, si me permite, voy a terminar de hablar de evasión. Sí, listo. Decíamos que la elusión es el uso y los subterfugios para, sin dejar de cumplir la ley, dejar de pagar. La evasión es un proceso intencionado, es un proceso doloso, por el cual el contribuyente esconde sus ingresos o altera sus costos para dejar una renta gravada lo más pequeña posible. El gobierno por ley es dueña del 30% de la renta neta de cualquier contribuyente que tenga ingresos variados. Pero el 30% de cero es cero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando el contribuyente hace una declaración en esos términos, nosotros fiscalizamos y si llegamos a la conclusión que la evasión se consumó, pero no era intencional, entonces todo se resuelve pagando el impuesto, pagando los intereses por el tiempo que pasó y que nosotros no percibimos el ingreso, y la multa por el retraso. Cuando la evasión, además de dolosa, intencional, implica cometimiento de otros ilícitos asociados a la evasión, como por ejemplo
falsificar documentos fiscales, como por ejemplo hacer documentos que no son legales o esconder ingresos a través de subterfugios contables, financieros, bancarios. Entonces, la evasión se convierte en un delito asociado a otro penalmente perseguible. El año pasado, dos personas naturales, representantes de empresas, fueron condenadas a 8 y 9 años por fraude fiscal, que ya es cuando el delito fiscal se convierte en un ilícito penalmente perseguible. Está asociado a falsificación de documentos, principalmente cuando el contribuyente, por ejemplo, adquiere en el mercado documentos fiscales que han sido autorizados para otra empresa y los compra para acreditarse, devoluciones del IVA, por ejemplo. Cuando falsifica documentos y hace compras que nunca existieron, pero que le acreditan una devolución del impuesto, comete un delito penalmente perseguible. Entonces, incluso en el tema de la evasión, la hay no intencional, porque puede ser el resultado de un error. Un error. Pero la hay intencional. En ese caso, tiene que ver con delitos conexos a la evasión, como por ejemplo la falsificación de documentos. Ahora, hay una cifra de la que hemos estado hablando, el economista César Villalona, que es de nuestro staff de economistas, calcula que esto podría andar por 1.500 millones de dólares que se evaden en impuestos en un año. Ahora, el impacto de esto es enorme en la economía del país. Sí, mire, la evasión fiscal es una cantidad que hemos intentado estimar por métodos econométricos y en efecto hemos leído el informe que la Academia a través de la UCA nos ha entregado, dice 1.640 y tantos millones. Yo a título personal he hecho mis estimaciones y las estimo en 1.300 millones. Y ese orden de magnitud es suficiente como para decir que por lo menos la tercera parte del IVA, por ejemplo, no está siendo colectado porque convergen en la recolección del impuesto dos situaciones. Uno es el inmenso sector informal que precisamente gana su definición por el hecho de no estar registrados como contribuyentes. Esa gran cantidad de comerciantes y de microempresarios informales representan más del 40% de la fuerza laboral ocupada y que no tiene contacto para fines tributarios con el Estado. Eso tiene consecuencias terribles. Por ejemplo, nosotros sabemos que El Salvador es un país que es un importador neto. Tiene problemas de exportación que estamos resolviendo lentamente, pero por hoy... Hemos tenido algunas cifras que dan buenas señales, ¿verdad? Que indican que, aunque las exportaciones están aumentando, somos un país que financia sus importaciones básicamente con remesas y no con el resultado de nuestras exportaciones. Sabemos también de que hay mucho contrabando, o sea, nuestras fronteras son porosas, las aduanas no consiguen canalizar las importaciones completamente con pago de los impuestos y el contrabando se diluye en el sector informal. Perdemos el IVA en la importación y perdemos el IVA interno. Eso es una causa
estructural, no es un problema de la administración tributaria, es un problema de que hemos llegado a tener hasta el 47% de la población económicamente activa que o es autoempleada o trabaja en empresas que son informales. Esa es una razón por la cual debemos nosotros mejorar nuestra capacidad recaudativa, pero antes que eso tenemos que resolver problemas que no, para los economistas, ellos dicen, bueno, cualquier problema que no se resuelve en el corto plazo es un problema estructural. Nosotros no podemos, por ejemplo, modificar en el corto plazo la distribución del ingreso. Tampoco podemos convertir en contribuyentes a todos los informales que constituyen y generan más del 80% del empleo. Es que ese es un sector importante. Aunque tengan salarios precarios y aunque tengan grandes problemas para garantizar la remuneración correcta, pero ahí es donde la gente se emplea, pero no pagan impuestos. Ahora, ¿qué reformas o mecanismos, qué reformas fiscales habría que hacer, habría que implementar para aumentar la recaudación de impuestos, director? 3 cosas. Una es mejorar los servicios a los contribuyentes que pagan voluntariamente sus impuestos. Esa es una obligación de nosotros en la administración tributaria. Quiero decirle con ahora, en eso se ha avanzado bastante. Que hemos avanzado. Es decir, basta ver la diferencia que hay de aquí a unos 8, 7 o 5 años en los mecanismos que hay para que la gente pueda hacer su... Antes eran colas inmensas, por ejemplo, para la renta. Sí, ya la gente ha aprendido. El 42% de las declaraciones de renta 2015 las recibimos en línea. Más del 40% restante la recibimos a través de un procedimiento que se llama DET, que consiste en que el contribuyente baja el archivo del internet, lo llena y nos lo presenta, a nosotros o en el banco. Y formularios manuscritos de declaración de renta, menos del 1%. Eso quiere decir de que el contribuyente está entrando gradualmente en la esfera de la tributación, en el que el uso de la red y los servicios informáticos facilitan esos trámites. Esa es una cosa, mejorar los servicios a los contribuyentes que pagan voluntariamente. El otro es mejorar nuestra capacidad de fiscalización de aquellos contribuyentes que no pagan voluntariamente todos sus impuestos. O que se rebuscan para no... Sí, para alargar ese proceso, ¿no? Es decir, en la técnica tributaria se dice hay que generar la percepción de que hay riesgo en no pagar impuestos. Claro. Las otras medidas, que el otro grupo de medidas, tienen que ver con el ensanchamiento de la base tributaria. Eso quiere decir que hay que buscar aquellas maneras de hacer que los informales y los que tienen hasta hoy ninguna relación con la administración la tengan. En El Salvador hay impuestos que aún no han sido considerados y que pueden aplicarse. Hay impuestos que como llamamos el monotributo, hay impuestos prediales, hay impuestos patrimoniales, que son impuestos que gravan su patrimonio, que ponen un pago único al año a personas que tienen problemas para contribuir continuamente. Pero esas medidas requieren de cambios legislativos, requieren también de ensanchamiento y fortalecimiento de la capacidad de la administración, y yo estoy seguro que en el corto plazo vamos a poder modificar el marco legal, generar tributos nuevos que sean susceptibles de ser aplicados a sectores que por hoy no tributan, pero lo más importante es fiscalizar al que no paga,
Claro. y prestar los mejores servicios al que paga voluntariamente. Listo. Director, vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, hablemos de cuáles son las normativas vigentes para el procedimiento de cobros y cuál debería ser la actitud de los empresarios que hoy por hoy están en esa lista. Bueno, ya vamos a hablar de esa lista de los evasores. Una pausa y venimos con más. Bueno, continuamos hablando de la situación tributaria de nuestro país. Ya nos decía el señor director que hay cosas que hay que hacer, que hay cambios que hay que generar. Entre esos, pues está el que tiene que ver con quienes no quieren pagar impuestos, con quienes se resisten. Entiendo que hay una propuesta, director, una propuesta muy importante que va en el segundo orden del que usted hablaba, de la capacidad que pueda tener el Ministerio de Hacienda o que pueda tener el Estado a través del Ministerio de Hacienda para hacer efectivos los cobros, fiscalizar y hacer efectivos los cobros de quienes no quieren hacerlo. ¿Cómo, de qué va esta propuesta? ¿Se nos puede ampliar? Bien, decíamos a su pregunta, ¿cómo podemos recaudar más? Claro, que es lo que todos, uno es de la pregunta de todos. Nosotros sabemos que debemos dar mejores servicios a los contribuyentes que cumplen voluntariamente, fiscalizar mejor a los que no lo hacen, pero hay una deuda tributaria que debemos desarrollar capacidad de cobrarla. Hace unas 3 semanas, el gobierno de El Salvador le presentó al Poder Legislativo una propuesta para la creación de una ley que permita el cobro de las deudas a favor del Estado y las multas. Esta nueva ley resuelve el gran problema de no poder cobrar ejecutivamente un impuesto desde el principio. Actualmente, solo por virtud de una sentencia se puede cobrar ejecutivamente una deuda. De hecho, cuando un contribuyente va a la sala de lo contencioso a pedir que se reconozca el error supuestamente cometido por la administración al cobrar un impuesto, en ese momento la Corte Suprema de Justicia, a través de la sala de lo contencioso, primero hace que nosotros ya no podemos cobrar el impuesto. Y luego lo declara solvente hasta tanto el órgano judicial no decida que el impuesto a pagar es legal. Nosotros ahora en esta ley tiene 3 cosas que me gustaría comentar. Primero, permite iniciar el cobro desde el mismo momento en que la administración tributaria determine el impuesto. Pues así debería ser, no es la autoridad, pues. Ahora, eso no debilita ni quita derechos, porque si el contribuyente cree que nosotros nos equivocamos en la determinación, puede recurrir el impuesto. Pero antes tiene que aceptar medidas cautelares para que su patrimonio o la parte del patrimonio que respalda la deuda quede a salvo por el caso aquel en que el ente revisor determine de que el cobro es legal. Claro. Eventualmente el contribuyente tiene que aceptar no solo medidas cautelares, también puede aceptar embargos, también debe aceptar pago de fianza, en fin, todos aquellos mecanismos para el pago y garantía de deudas que el Código Civil ya establece. ¿Eso le permitiría al Estado garantizar el pago del...? Sí, y la ley también establece plazos para resolver estos contenciosos y establece garantías no solo para el pago, también para el pronto pago del impuesto. Naturalmente nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para revisar el fundamento constitucional de la propuesta y estamos seguros de que los derechos de los contribuyentes, principalmente el derecho a la propiedad y el derecho a la conservación del patrimonio, no se vea violentado. Pero, como usted tal vez recordará, nosotros en el año pasado publicamos una lista de 12.038 personas naturales y jurídicas que tenían deudas, llamamos firmes,
líquidas y exigibles por 210 millones de dólares. Y nosotros solo publicamos una lista corta de contribuyentes morosos que debían al fisco más de 100,000 dólares. Pero lo hicimos en gracia de que no teníamos espacio para publicarlos todos. Y además, estos eran los que reunían por sí solos el 70% de la deuda. Los 210 millones es una deuda tributaria que deberíamos tener capacidad de recuperarla, pero por el momento el proceso de cobro es un proceso lento, es un proceso sujeto a revisiones, donde el contribuyente puede prolongar cuanto quiera el pago del impuesto, pero no está obligado a garantizar el pago de la deuda en caso de que esa deuda fuera legalmente reconocida por el ente revisor, en este caso por la Sala de lo Contencioso. Con esta propuesta que se está haciendo, entonces se piensa mejorar esa situación. La primera mejora es establecer plazos para resolver. Claro. El segundo es autorizar el cobro ejecutivo a la administración tributaria, porque actualmente es la Fiscalía la que tiene esa atribución. Se trata de traer a la administración tributaria la facultad que por hoy tiene la Fiscalía de ejecutar el cobro cuando la Corte dice que el cobro es legal. Nosotros pensamos que con esta ley podríamos iniciar el cobro del impuesto inmediatamente que lo determinamos en la Dirección de Impuestos, y si el contribuyente desea demandar o apelar o denunciar el impuesto ante los entes revisores, lo podrá hacer, pero antes que eso y durante ese proceso tiene la obligación de rendir medidas, garantías que pueden ser las medidas cautelares o el afianzamiento de la deuda, y en la administración correrá con los gastos si pierde, y él pagará si por su lado también recibe una sentencia en contra de la Corte. Esto es lo que siempre hemos dicho, director. Estos son los dientes que siempre hemos dicho que le faltan a la administración. Sí, es que el Estado tiene facultades, pero a veces esas facultades no son suficientes, o son facultades que necesitan ser, como usted dice, facultades más efectivas. La misma propuesta que estamos haciendo a la Asamblea Legislativa incluye la creación de una Dirección General de Cobranzas o de Cobros, dice la ley, porque ese es un órgano especializado que va a cobrar los impuestos, pero también multas que otros organismos que no tienen capacidad de ejecutarlas lo puedan hacer a través de esta dirección. Aquí solamente se separan los cobros por multas de la Seguridad Social, que el Seguro Social sí tiene esa capacidad, y las deudas previsionales, desde luego que esas no son facultad de esta dirección, porque no es necesario, ya esas instancias tienen esa capacidad. Director, esta cátedra que hemos tenido en televisión, porque lo veo así, ojalá que la gente haya aprendido un poco más de lo que sabía hace una hora, es importantísima. Espero que esta reunión la podamos tener con más frecuencia para ir conociendo más de estos conceptos y de cómo avanza sobre todo esta propuesta de ley. Quiero agradecerle, director, que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a toda la teleaudiencia de GenTV. Listo, y ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de GenTV porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.